está en Ucrania en este momento. Luis Hernando, la comunicación no ha sido para nada fácil. ¿Me escucha bien? Sí, señor, le escucho bien. Muy buenos días. Luis Hernando, ¿qué está pasando? ¿Qué puede contarnos sobre lo que está viviéndose, sintiéndose y además informándose allá en Ucrania en este momento? ¿En qué parte exactamente está usted? Bueno, ¿me escucha? Sí. Aló, ¿me escucha? Estoy en Donetsk. Donetsk es la capital de la región de Donetsk, ¿cierto? Esto era una de las provincias, una de las dos, pues, que se declaró independentista. Y hoy en día, pues, desde esta mañana, desde que abrí las ventanas a las 7 de la mañana, estoy escuchando el bombardeo constante, la artillería pesada. Hace un par de horas, como media hora, estuvo calmado, pero otra vez se oye, a Dios gracias, se oye lejos. Yo diría lejísimos. A diferencia de los últimos 8 años que hemos tenido la guerra aquí, 4 millones de personas hemos sido durante 4 años privados de derechos y libertades por los ucranianos, un bloqueo económico que nos acabó, y el hecho de que hoy precisamente esto haya ocurrido, pues después del reconocimiento oficial de las repúblicas por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para nosotros es motivo de alegría. Créanos que nadie quiere la guerra, las guerras todas son malditas, pero eso que está ocurriendo es lógico. No podía Rusia aguantar tanto tiempo que millones de gente que se cree rusa, ¿sí? Que tiene pasaporte ucraniano, pero que son rusafonos, que tienen cultura rusa, ¿sí? Que quedaron aquí en Ucrania de alguna manera después de la división de la Unión Soviética, de que se les sigan violando sus derechos de una manera tan salvaje y sin digamos, con el apoyo de todo Occidente, incluida la OTAN. Entonces, para nosotros es difícil esta situación, pero la guerra desafortunadamente no la empezó Rusia, pero Rusia como siempre va a terminar esta guerra. Luis, usted nos dice que hace 4 años vive allí, en Donetsk. Por favor, cuéntenos qué hace. 36. 36 años. Nos dice que hace 4 años comenzó una discriminación más marcada y dice que son actos salvajes los que tienen que sufrir las personas que viven en esta cuenca minera de Ucrania por parte de los ucranianos. Descríbanos, por favor, qué quiere decir cuando dice discriminación salvaje. Bueno, son 8 años de guerra, no se escucharon tal vez mal, no son 4, son 8 años de guerra. Para empezar, hubo un bloqueo económico total que hizo que la economía local colapsara después de que empezara esta guerra civil. Luego, Ucrania le quitó todas las garantías sociales a la gente que vivía aquí, incluyendo las pensiones. Miles de de adultos murieron a causa de no tener dinero para comprar sus medicinas, para comprar su comida. Miles de personas murieron asesinadas por el genocidio, que es un hecho que no se informa ya en Occidente, es otra cosa, pero es un hecho que es un genocidio total. Han muerto miles, más de 4.600 civiles han muerto en esta guerra y todos son de nuestro lado. Del lado de Ucrania puede que sí habrán muertos civiles, pero no son ni cientos siquiera, a diferencia de los miles que han muerto aquí, incluido mi sobrino, que no tuvo nada que ver con esta guerra y murió en un bombardeo ucraniano. Así que sí es salvaje quitarle la pensión, la única manera de sobrevivir a los ancianos. Si eso no se llama fascismo, no sé cómo se puede llamar. Matar a gente porque no piensa de la misma manera que ellos, eso se llama fascismo. Matar encerrar a todos los que viven, todos los opositores políticos que piensan de otra manera, cerrar los periódicos, las emisoras, los canales de televisión opositores en Ucrania. ¿Eso acaso qué es? ¿Acaso eso es civilizado? De ninguna manera. Que todo el mundo tenga los ojos cerrados durante 8 años a esto no significa que eso no existiera o que no esté. Y ahora Rusia ha decidido acabar con todo este régimen neonazi para salvarnos a todos nosotros, y nosotros estamos agradecidos de que esto empiece a cambiar. Don Luis Hernando, evidentemente hay muchas personas allí, como usted nos explica, que están de acuerdo con la llegada, con la intervención de Rusia. Están luchando por su independencia, esos territorios, Rusia ha llegado a apoyarlos, pero ¿están de acuerdo con eventualmente ser anexionados por Rusia, pasar a ser territorio ruso?
El referendo que se hizo anteriormente al comienzo de la guerra, después de que ocurrió el golpe de Estado en Kiev a principios del 2014, el referendo que se hizo en las regiones de Donetsk y Lugansk mostró que en Donetsk el 85% y en Lugansk el 92% de las personas querían ser anexadas, ¿sí? Querían ser parte de Rusia. Entonces, créame que sí, la gente aquí quiere ser parte de Rusia. El hecho de que nos hayan aceptado como repúblicas reconocidas ya es mucho, y es muy probable que con el tiempo seamos parte de Rusia, porque este territorio, hasta que Vladimir... Lo veníamos advirtiendo, son algunos inconvenientes y problemas que tenemos con la comunicación. Es Luis Hernando Muñoz, colombiano. Lleva viviendo allí en Ucrania más de 30 años. Bueno, y por supuesto está del lado o vive en el área prorrusa, que es una de las cosas que en contexto hay que entender. Es decir, en esas provincias y demás, que en estas circunstancias... Luis Hernando, ¿ahora sí me escucha? Sí, le escucho, le escucho. Qué pena, es que se nos fue ahí unos instantes la comunicación. Déjeme poner este panorama en contexto, por favor. Es que Ucrania, hay una amplia área que está del lado de los rusos, ¿verdad? Y usted vive ahí, ¿cierto? Sí, de hecho, esta región pertenecía a Rusia y se llamaba Nueva Rusia, hasta que Vladimir Ilich Lenin repartió. Claro. Pero esto era Nueva Rusia, sí, de hecho. De acuerdo. Y es, bueno, en gran medida toda esa gente que en este momento está apoyando y respaldando las operaciones militares rusas. Del otro lado está Kiev y el gobierno ucraniano, que quieren irse para el otro lado de Europa, es decir, hacer parte de la OTAN, ¿cierto? Así es, exactamente. La pregunta entonces es, ¿y por qué ustedes no quieren que Ucrania haga parte del Tratado Atlántico Norte y se vayan para hacer parte de los países que hacen parte de la OTAN? ¿Por qué ustedes se resisten en esa área? Y usted además como colombiano que vive hace mucho tiempo allá, ¿cuáles son las razones? Bueno, son muchísimas, de hecho, eso es un cuento muy largo, pero si lo decimos de una manera corta sería lo siguiente. El gobierno actual de Kiev es la continuación del gobierno anterior del presidente Poroshenko, que llegó al poder por un golpe de Estado anticonstitucional, antidemocrático y sangriento. No sé en qué país en qué parte del mundo es permitido eso. Sin embargo, ese golpe de Estado anticonstitucional fue patrocinado por los países de Occidente, sobre todo por Estados Unidos. En esa época ya Victoria Nuland, como miembros del gobierno de Estados Unidos, cuando estaba Obama, dijo por teléfono, existe la grabación en internet, que se gastaron $5.000 millones para hacer ese golpe de Estado. ¿Con qué motivo? Porque querían meterle un puñal en el costado a Rusia con esta guerra civil sangrienta que lleva tanto tiempo. Créame que aquí la gente es creyente. Cuando se acabó la Unión Soviética, todos volvieron a la religión cristiana. Son ortodoxos, son cristianos ortodoxos. Y esta gente son bastante conservadores y considera que la familia, que es la base de la sociedad, a mí me lo enseñaron en Colombia, yo estudié en un colegio lasallista y los monjes me enseñaron, la familia es la base de la sociedad y los comunistas la destruyen. Estoy de acuerdo, yo soy creyente y soy católico. Esta gente conservadora, estos creyentes, no desean que ese nuevo neoliberalismo con todas esas nuevas ideologías que está trayendo Occidente se impregne a la gente aquí en estos países, y están en contra de esa ideología neoliberal y de la OTAN, porque conocemos muy bien qué ha hecho la OTAN. La OTAN acabó con Yugoslavia, con Libia, con Afganistán, ¿cierto? Los ejemplos con Irak, los ejemplos son muy buenos. ¿Usted cree que ellos vinieron a hacer buenas obras en Ucrania? Por supuesto que no. Ellos querían a Ucrania como una plataforma para acabar con la seguridad de Rusia. Y Rusia ya no aguanta más, ya dijo no más, y por eso está haciendo lo que está haciendo. Luis Hernando, hemos escuchado esa exposición de motivos, del sentir, de argumentos de las personas que viven allí en esa región del Donbass. Quiero que nos cuente usted qué hace allá
¿En qué se ha desempeñado durante estos 36 años? ¿Qué lo llevó a Ucrania? Yo soy becado por el ICETEX, estudié aquí ingeniería eléctrica, trabajé algunos años cuando terminé, me quedé porque estudié en el mismo grupo con mi esposa y ella se quedó a hacer un posgrado, ella es rusa, nacida aquí, se quedó a hacer un posgrado y me convenció de esperarme hasta que ella terminara el posgrado. Cuando ella terminó, yo decidí quedarme porque ya tenía montado aquí un negocio, había dejado la ingeniería eléctrica. Después estudié economía, me especialicé en comercio exterior y me he dedicado casi toda la vida a eso. Los últimos años por la pandemia, pues desafortunadamente me he dedicado a otras cosas, entre ellas estoy trabajando con una empresa de sociología, una ONG ucraniana, entre otras cosas, de un amigo, y he participado como observador internacional en elecciones tanto en Colombia como en México, y pensamos volver a Colombia. De hecho, yo estuve el mes pasado allá en Colombia, y pues, bueno, digamos que por mis habilidades de administrador y por el conocimiento muy profundo pues, del idioma, yo trabajo como intérprete también. Entonces, estos 2 últimos años de pandemia me he dedicado a eso. ¿Y piensa salir de Donetsk temporalmente, al menos mientras transcurre esta situación? ¿No teme, por ejemplo, que esos bombardeos que usted escucha de cerca de su casa impacten en un blanco equivocado, por ejemplo? ¿Piensan salir o se van a quedar ahí? La evacuación de la ciudad oficialmente empezó el viernes pasado. Mujeres, niños y ancianos han sido evacuados. Al día de ayer habían salido más de 100.000 personas ordenadamente en buses hacia Rusia. De hecho, que todo el mundo me ha pedido, la familia y todo, que nos evacuemos. Tengo la maleta lista al pie de la puerta, una maleta pequeña, el automóvil con gasolina suficiente para llegar por lo menos hasta la frontera. Y lo hemos pensado, pero no sería la primera vez. Yo evacué 2 veces a mi familia en el momento en que empezó la guerra, en el 2014, después en el 2015, porque la situación estaba insoportable. Mis niños estaban aún pequeños. Ahora, hoy en día, ellos viven en Moscú. Mi hijo y mi hija, afortunadamente, en la universidad están. Estoy aquí con mi esposa y estamos pendientes. Desde esta mañana que hemos estado escuchando el bombardeo que ha sido fuerte, lo escuchamos más lejos. Y esperamos que con la entrada del ejército ruso, esta guerra se vaya de la frontera nuestra hacia allá, hacia Kiev. Créame que no les deseo el mal a nadie, pero 8 años de vivir aquí ya como que le quitan a uno el temor y el miedo, porque son 8 años de vivir en ese temor, en ese miedo de que hay que de pronto mañana salir corriendo. Por ahora no consideramos salir, aunque mucha gente ha salido. Bueno, Luis Hernando Muñoz, colombiano, 36 años, viviendo precisamente allí en ese país, en Europa. Pues muchísimas gracias por este diálogo, esta comunicación. Por favor, si tiene tiempo, Luis Hernando, quisiéramos más adelante retomar el diálogo con usted para continuar charlando acerca de lo que está ocurriendo en esa parte de Europa. Muchísimas gracias por esta Igualmente, con mucho gusto.